Sí, señores, y avanzando con todo lo que está pasando en Venezuela. Y hoy, en este programa, solo voy a hablar sobre Nicolás Maduro, quien no deja de cambiar de un problema a otro. Y el peor error que ha cometido es tratar de vender al mundo una imagen de víctima en lugar de la imagen real de victimario. Culpa a Estados Unidos, a la oposición venezolana y a todos menos a ellos. El mundo entero está viendo su autoritarismo y lo está señalando como con esta persecución. Más de 37 detenidos, faltando 12 días para el proceso electoral, perseguidos políticos, cierre de restaurantes, hoteles, emisoras, detenciones de lancheros, quitan del sonido, cierre de puentes y avenidas, persecuciones a los transportistas y todo aquel que se está dando cuenta que no habla la cara bonita que él le quiere poner al mundo, donde él es inocente y nosotros los opositores somos los malos, aunque se invente cuentos de magnicidio, traición y que la oposición. Así que vaya, nosotros no queremos votar, así que va a dañar las elecciones. No creo, nadie cree la multitud en las calles y lo ve en las concentraciones que tiene María Corina Machado con Edmundo González Urrutia. Por otro lado, igualmente también la mayoría de los venezolanos se dan cuenta del compromiso que tenemos en esta campaña electoral y el mandatario Nicolás Maduro, quien se autodenomina como el único candidato capaz de sacar el país de la crisis. Imagínate, tienen esta gente 25 años y qué crisis han podido sacar si siempre han estado ellos enriquecidos y el pueblo muriéndose de hambre. Así que no ha logrado hacerlo desde el año 2013 y ahora culpa a las sanciones. A pesar de esto, afirma que ahora sí es capaz de sacar al país adelante. Oye, qué mentira está diciendo Nicolás Maduro. Aunque no especifica cómo, según el director y doctor en ciencias políticas Daniel Banari, Nicolás Maduro recurre al mencionanismo político para atraer adeptos y aprovechando la tendencia de Venezuela a dar segundas oportunidades. Por otro lado, el sociólogo Damián Alifa considera que no hay grandes cambios con respecto a otros procesos de campaña, ya que Nicolás Maduro busca otra reelección con la autocrítica como estrategia principal. En lugar de ofrecer grandes propuestas, Maduro apela a la revisión de su gestión y de sus gabinetes, intentando intimidar a la ciudadanía con la idea de que la oposición acabaría con las misiones sociales y recrudecería la persecución y criminalización de las disidencias. A pesar de todo, Maduro continúa sumando a su oferta la promesa de tiempos de milagros, crecimiento, prosperidad, paz y unión para Venezuela, que ya sabemos que esto no ha llevado pero absolutamente para nada. Maduro, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, se presenta como un presidente fuerte que enfrenta todas las opciones sin energía y se pinta con el único capaz de vencer los ataques gestionados desde el imperio, aprovechando la temporada de campaña para sacar a relucir la imagen del difunto expresidente Hugo Chávez, pidiendo a la ciudadanía votar por él en las elecciones para regalarle una victoria al difunto expresidente. Aunque sus alocuciones dicen saber de lo que lo hay que hacer para sacar el país de la emergencia humanitaria compleja que se instaló en su propia administración, nunca dice cómo lo hará. Expertos consultados coinciden que el discurso de autocrítica en el que hasta ahora Maduro ha basado su campaña para ocultar su falta de propuestas a la ciudadanía en caso de ganar los comicios, el sociólogo Damián Alifa considera que no hay muchas innovaciones en la campaña de Nicolás Maduro. Y bueno, y estas son cosas que están pasando en Venezuela y que usted también debe estar completamente enterado, y más acá que siempre te estamos informando de todo. Indica que hasta el momento la estrategia ha sido similar a todas las elecciones anteriores, presentarse como el candidato que garantiza la paz y la estabilidad, y exponer un hipotético triunfo de la oposición como el inicio de una guerra civil o un periodo de violencia nacional. Dios mío, esto es grave lo que hace el régimen de Nicolás Maduro, aún sabiendo que hay pocos días para las elecciones presidenciales. El investigador Maduro, en estos comicios, se presenta como un opositor a su propio gobierno al criticar a los ministros o funcionarios del Ejecutivo y al hacer autocríticas públicas,
A su juicio, el gobernante también ha optado por realizar algunos golpes de efecto que generen controversia y que marquen la agenda en la conversación pública. Por ejemplo, el tema de las motos pirueta, la creación del Ministerio de Adulto Mayor. Lo natural es que un presidente que busca la reelección presente un balance de las obras realizadas y de las estadísticas macroeconómicas y sociales. Sin embargo, cuando esto no sucede, hay otras estrategias comunes que un candidato a la reelección, como presentarse como autocrítico, incluso como alguien que está remando solo y ha tenido que empujar a su entorno para que las cosas avancen. Estas ideas es la que Nicolás Maduro está intentando posicionar actualmente, pero el analista político, una de las mayores innovaciones en este periodo de campaña han sido las apariciones públicas de Maduro junto a los pastores evangélicos. Escuchen bien porque es importante que usted esté viendo, escuchando toda la información para que pueda compartirla. Y en este proceso electoral, el inicio de la campaña ha sido simplemente una formalidad, ya que lleva un tiempo de marcha, así que quizás un cambio relevante ha sido la mejora en términos de actividades callejeras, ya que durante el periodo de precampaña la movilización fue bastante débil, salvo algunas excepciones, aunque sabemos que la movilizan autobuses con alifas, coinciden con el politólogo Fernando Espíritu, quien reconoce que la impresión a falta de un mensaje en la oferta electoral por parte del Ejecutivo. Han hablado de la transición al socialismo, pero ni siquiera ellos mismos creen que eso etiqueta. No tiene nada que mostrar y este país lleva 25 años sin construir infraestructura y no hay una obra como razón de voto que el oficialismo pueda exponer. Subraya que la insistencia del Estado en movilizar a través del 1×10 también muestra que pareciera están luchando de mantener la pasión política en la ciudadanía. Por eso insiste en la aplicación de este sistema e incluso en revivir la figura de Hugo Chávez. En algunos sectores, Espíritu destaca que en este tiempo el tema económico no ha sido interesante, ya que la tradición del oficialismo ha sido mantener el gasto público, pero ahora dicen que no tienen recursos para hacerlo. Su estrategia ha sido mantener el dólar fijo, que para ello es una jugada antiinflacionaria, por lo tanto utilizan el dinero que tienen para mantener el dólar fijo y es una estrategia inteligente a corto plazo, pero a mediano a largo plazo es una catástrofe que permite una sobrevaluación del bolívar. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta, para aquellos que dicen no, que el dólar se está manteniendo en Venezuela. Sí, pero ese es un daño que está haciendo Maduro al pueblo entero. Asimismo, el primer día de campaña, el especialista comenta que la visita de Maduro al estado de Sucre sirve como ejemplo de lo dicho por los expertos consultados. El gobernante criticó la situación de la ciudad de Maracaibo y amenazó con tomar las funciones del gobernador y de los alcaldes de los municipios de Maracaibo y San Francisco hasta nuevo aviso. Nicolás Maduro aseguró que en el Zulia deben tener la confianza absoluta de que este está en el camino correcto. Desde el inicio de la campaña, Maduro ha pasado por el Zulia y el distrito capital, Lara, Miranda y el estado Sucre, y la estructura del discurso han sido básicamente la misma, llamando a las bases a pescar adeptos y pidiendo a sus bases mantenerse unidas para evitar la llegada a Miraflores de los apellidos, refiriéndose a la oposición. Posteriormente pregunta a la ciudadanía quién ha estado con el pueblo en diferentes situaciones. Daniel Bardam, director de Ciencias Políticas, explica que desde mediados de finales de siglo del XIX, el fisiólogo ruso Ivan Pollock propuso la teoría de condicionamiento clásico. Escuchen bien, una teoría o una técnica para generar cambios de comportamiento en animales y seres humanos. Bardam, también profesor de la Universidad de Simón Bolívar, explica que en el caso de los sistemas de izquierda y desde 1917 con el triunfo de la revolución de bolchevique, la repetición ad absurdum, que significa un exceso de frases, discursos y partes de ideas, terminan convirtiéndose en piezas clave para condicionar a la población. El experto asegura que todos los discursos repetidos 1000 veces o partes del mismo logran lo que se conoce como una primera etapa de convencimiento. Incluso si escucha una mentira tantas veces que comienza a dudar.
puede terminar creyéndola. Barkman también afirma que esta primera etapa de convencimiento, aunque pueda tardar muchos años en desaparecer, al confrontarse con la realidad por promesas incumplidas, desilusiones, decepciones y falsas expectativas a partir del discurso, se quiebra. Reconoce que a veces esto puede tardar meses, años o décadas, dependiendo de la repetición de estos discursos. Por otro lado, también Alifa considera la estrategia del chavismo en los últimos años que ha coaccionar a la base dura, reforzar su fidelidad, movilizar e incentivar a la base más blanda de la oposición, utilizando amenazas de caos en caso de perder, entre otras estrategias más suaves, como mostrarse garante del orden, abiertos a realizar reformas, flexibilizaciones. Y el 9 de julio, desde el estado Sucre, Maduro mostró un tarjetón electoral y dijo: aquí tenemos 10 candidatos y 38 partidos. Escuchen, porque esto es grave lo que está pasando en Venezuela. ¿Quién es el candidato que puede asegurar la paz y la estabilidad de Venezuela? Prefiere que regrese la violencia y las guarimbas. Y esto es lo que ha dicho Nicolás Maduro en los últimos tiempos. Tienen un plan para atraer paramilitares colombianos y sembrar violencia y cantar fraude. Esto es lo que ha dicho Maduro en los últimos discursos. No es la primera vez que pronuncia estas palabras y días después aparecen los paramilitares, supuestamente militares colombianos encapuchados en una zona, diciendo lo mismo que él había dicho. También acusó a los candidatos de ser títeres manipulables, mencionando a Edmundo González Urrutia por no tener un plan de gobierno definido, a pesar de que el suyo tampoco está publicado por consultas públicas. Así que bueno, algo que contradice totalmente a Nicolás Maduro. Dijo que la oposición está en guerra eléctrica y aseguró que ya hay varias personas detenidas por estos hechos. Pido al Ministerio Público que le impongan 30 años de cárcel por traición. Y esto es lo que ha dicho Nicolás Maduro todo el tiempo en sus discursos. El 28 de julio vamos a cobrar todas las cuentas a la derecha extremista que ha causado tanto daño. Cada año el mandatario en su discurso no mencionó, por ejemplo, que la crisis comenzó en el año 2009 y al menos 8 años antes de que se impusieran las primeras sanciones individuales sobre él y otros funcionarios corruptos de su cúpula. También evitó mencionar, por ejemplo, que expertos en la materia han afirmado durante años que el problema del sistema eléctrico ha sido la desinversión y desprofesionalización, y el candidato del pueblo entró en la contienda electoral después de que durante meses el tema predominante fuera el gallo pinto de un solo pueblo. El primer tema mencionado fue utilizado en la campaña de Hugo Chávez en las últimas elecciones, la que compitió en el año 2012 y que ganó fraudulentamente un año después de su fallecimiento. Escuchen, porque es importante recordar un año antes. No olvidemos que él fallece el 27 de diciembre. Maduro cree que la figura de Chávez podría darle energía a su campaña, como lo hizo al principio. Chávez y el chavismo fueron antes que nada un inmenso sistema clientelar. El asunto es que Chávez sabía interpretar y acercarse a las masas, aunque hay sectores que son leales, y creo que esta estrategia no les rendirá, sobre todo porque el expresidente en su momento tenía a su disposición más de $1 billón para ser efectivo con la ciudadanía. Y ahora ese dinero se perdió con la firma del politólogo Fernando Espíritu sobre la utilización de la figura de Hugo Chávez como recurso de campaña. Recuerden a Hugo Chávez diciendo: ser rico es malo. ¿Se acuerdan de eso? Pero le dejó a su hija más de $1.000 millones. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta de estas grandes cosas que pasan en Venezuela y que Fede Loco se las dice. ¿Dónde están los lingotes de oro de la reserva? Por su parte, Max Nagy sostiene que si bien Chávez es una figura empleada de algún modo, ya es cada vez menos utilizada. Expone que para la cúpula ya es más que un referente político histórico, más que alguien ideológico y económico. Así que a su juicio ha habido un distanciamiento pragmático entre las políticas de los expresidentes hoy fallecidos y las de Nicolás Maduro. La figura de Chávez, si bien segura, seguirá siendo un referente a nivel histórico, pero está cada vez más lejos en términos emocionales y políticos. Ese sentimiento menciónico hacia Chávez ya no puede convertirse en una avalancha de votos, dada la falla del sistema, en particular del sistema económico. Así que dice Barkman
El uso de los recursos del Estado en favor de su candidatura tampoco es algo nuevo. Así que bueno, estas son cosas que vienen pasando, y recordando igualmente también que el 4 de julio el reclamo de una gran cantidad de ciudadanos a cuentas en redes sociales de instituciones públicas en las que difundía contenido proselitista en favor del mandatario Nicolás Maduro. Se viralizó en las redes sociales. Al respecto, también Alifa destaca que en Venezuela hay una nomenclatura Estado, gobierno, partido y sostiene que esto está bastante normalizado. Es posible regularlo mientras que esa nomenclatura controle el poder. Y en otras palabras, es difícil regularlo. El sociólogo destaca que hace falta un reequilibrio de poder en Venezuela para que se frenen ese tipo de cosas. Pero todavía está muy lejos. Espíritu, por su parte, recalca que en estos momentos electorales el Ejecutivo, que busca mantenerse en el poder, intenta hacer ver a la gente cosas que no son. Añade que el gobierno tiene experiencia en esto y detalla que la hegemonía comunicacional que tiene Maduro, que viene de la época de Chávez, es poderosa. Si unes esa hegemonía con las farsas y el tema clientelar, se convierte en algo peligroso. Baxnaghi, en tanto, menciona que la estrategia de Maduro también se pasea por manifestar populismo de Estado para ganar las elecciones, lo que en su opinión han sido parte de la cultura política desde hace muchos años y muchas décadas. Por otra parte, señala que hay una pincelada de paternismo, así que recalcitrante del Estado que siente forma de un chantaje emocional, y este populismo malversado ha sido clásico en los últimos 25 años en Venezuela. Es especialmente cierto porque no existe el contrapeso de otras instituciones públicas que regulen el uso individuo de los recursos del Estado. Antes de 1998 hubo varias experiencias de fiscalización del tiempo de uso y del origen de los fondos, donde hubo sanciones de distintas índoles. Por supuesto, no era perfecto, pero había algún intento de contrapeso sobre el uso de los recursos del Estado, de las campañas políticas. Así que esto es grave. El analista resalta lo que antes podría ser denominado como mencionismo político y advierte que en Venezuela existe la tendencia a dar segundas oportunidades, y esto a su juicio lo sabe Nicolás Maduro. Hay un grupo de la población que, aunque pequeño, sí puede estar en línea con el discurso de que hasta ahora no se pudo, pero que después de que Maduro gane las elecciones sí se va a poder. Hay mucha gente, personas que están creyendo todavía en ese cuento. Así como lo dice el especialista, hay un pequeño grupito de gente que no tiene materia gris en la cabeza, sino fecal, que pregonan ese mensaje. Maduro gobernó desde el año 2013 y no hizo nada hasta la fecha. Inventó motores, inventó estrategias, buscó asociados y lo que hizo fue destruir la economía y acabar con el Bolívar, crear mayor desempleo, mayor inseguridad y sobre todo destruir a la familia venezolana. Este hecho, Nicolás, que no se le olvide, señor y señores chavistas, quienes caerán en la trampa del discurso populista de Maduro. Déjame tu comentario y ver qué opina usted. ¿Usted va a volver a caer en la trampa de Maduro? Deja los comentarios acá que estaré leyéndolos completicos. Y eso sí, recuerda que cada vez que salgo al aire es para hablar de cosas muy importantes que están pasando en Venezuela y que usted también debe estar completamente enterado. Nos vemos y a las 8 te espero. Hasta pronto.